Qué grato estar este día de cumpleaños de Tunja, alcalde Montejo, aquí en Paipa y en Boyacá, señor gobernador. Muy grata esta estadía y muy grato que se haya realizado este acuerdo para la prosperidad aquí en el Hotel Xochagota en Paipa. Y les voy a decir por qué. Primero, por mi padre. Mi padre nació en Tunja, pero desarrolló una devoción por Paipa muy especial. Y aquí veníamos a este hotel, toda la familia, muchísimos fines de semana. Y aquí aprendimos a querer esta tierra tan bonita y esta gente tan buena, la gente boyacense, y yo me siento muy orgulloso de que por mi sangre corre sangre boyacense. Hoy traje a mis hijos a que durmieran aquí, amanecieran y vieran cómo respirar este aire boyacense aquí en Paipa tiene un efecto especial, para que vayan aprendiendo a querer también esta tierra como la queremos quienes hemos tenido esa experiencia. También les cuento que aquí en el Hotel Xochagota nació la Fundación Buen Gobierno, que fue en cierta forma el inicio de mi carrera pública. Estamos aquí un grupo muy heterogéneo de personas y de pronto comenzó a temblar y salimos todos despavoridos. Y después nos reunimos y me acuerdo que dijimos, mire lo importante que es estar todos unidos en momentos difíciles. Y se inició la Fundación Buen Gobierno, que en cierta forma fue la base de toda mi vida pública, mi carrera política. O sea que es otro motivo muy especial para celebrar que estamos aquí en Paipa. Pero otro motivo muy especial para estar aquí en Boyacá es que nuestra selección practicó antes de ir a ganar esos 3 partidos aquí en Boyacá. Y eso aquí se llenaron de inspiración, se llenaron de fuerza, ese aire que les digo yo a mis hijos que tienen que respirar y aspirar, fueron los aires que también aspiraron e inspiraron a nuestra selección, que vamos bien. Ayer ganamos el partido y ayer ganamos con algo muy importante. La selección, tal vez de los 3 partidos, cuando jugó más en equipo, fue el día de ayer. Eso significó que hayan logrado dominar el balón durante más tiempo que en los partidos anteriores, así hayan metido menos goles, pero eso quiere decir que están jugando en equipo y eso es bien importante. Y eso es lo que el país tiene que hacer, jugar en equipo tratando de meter goles en la misma dirección. Yo tengo mucha fe que la selección va a seguir con sus triunfos y que nos va a dejar muy en alto. Pero ya nos dejó muy en alto el pueblo colombiano. Ayer, cuando estaba en el partido, me senté al lado de los directivos de la FIFA y tuve la oportunidad de intercambiar opiniones con muchos de los delegados de los diferentes países. Y qué orgullo sentí cuando me dijeron, mire, eso que usted prometió o puso como objetivo cuando lanzamos el Campeonato Mundial Sub-20 de fútbol, de hacer de este campeonato el mejor en la historia, se está cumpliendo. Y fueron muchísimos los elogios hacia la actitud de los colombianos, la hospitalidad de los colombianos, la organización de los eventos. Y me decía uno de ellos, mire, yo vengo de recorrer el mundo entero, estaba en Dinamarca, todo el mundo está pendiente de este evento deportivo que es el más importante del año en todo el mundo. Y lo importante es que hasta ahora sí hemos cumplido ese objetivo y ojalá que cuando el 20 de agosto suene el pitazo final, todo el mundo mantenga y
y además fortalezca ese sentimiento de que Colombia pudo hacer el mejor campeonato sub-20. Y si a eso le agregamos, ojalá que en ese pitazo final esté Colombia, pues todos ganamos doblemente. De manera que vamos por buen camino, como creo que vamos por buen camino también a un día de cumplir el primer año de gobierno. Mañana se cumple el primer año de haberme posicionado como presidente de la República. No los voy a aburrir en este momento con un balance de lo que hemos hecho, pero sí quiero señalar algunas cosas que creo que es importante, porque el país tiene que entender que vamos por buen camino y no podemos dejar que nadie nos vaya a desviar el rumbo, ni borrar el puerto de destino que tenemos todos como objetivo. En este primer año de gobierno logramos lo que decía del equipo, unidad, la unidad nacional que reclamamos durante la campaña ha tenido una gran acogida y últimamente el Partido Verde se unió a esa unidad nacional y eso es lo que nos ha permitido y nos va a seguir permitiendo hacer grandes transformaciones para el bien del pueblo colombiano. Cuando los países se unen, cuando las sociedades se juntan y se ponen metas, se ponen objetivos, es cuando se hacen las grandes transformaciones. Eso nos lo enseña la historia en muchísimos ejemplos. Por eso yo quiero resaltar esa unidad nacional que hoy tenemos y resaltar algo muy importante. En las últimas encuestas de favorabilidad, que son altísimas, inclusive sin precedentes, y de apoyo a la gestión del gobierno, cosa que agradecemos enormemente, pero lo que más me parece importante resaltar en esas encuestas es que el 80% de los colombianos encuestados el jueves pasado por CMI, tal vez en la encuesta más amplia que se ha hecho, el 80% de los colombianos piensan de una u otra forma que el país va por buen camino y sienten optimismo hacia el futuro. Ese activo lo tienen muy pocos países en el mundo. Lo hablábamos con el presidente Lula. Lo importante que es para una sociedad y para un país que su gente tenga fe en el futuro y crea que el país va por buen camino, porque así se logran los cambios, así se logran las metas. Y al contraste con muchas zonas del mundo que durante décadas, siglos, fueron los portaestandartes de esa actitud, de una actitud optimista, una actitud triunfadora. El contraste hoy es muy impresionante, porque precisamente en esos países que están teniendo dificultades, Estados Unidos, los países europeos, Japón, allá las encuestas dicen todo lo contrario. Cuando a la gente uno le pregunta, ¿usted cree que sus hijos van a tener una mejor vida que ustedes? Y la respuesta mayoritaria es no. O sea, hay pesimismo, no hay fe en el futuro. Y mire cómo eso se está traduciendo en el comportamiento económico, en el comportamiento del desarrollo de los países. Mire cómo los grandes centros de desarrollo tradicionales del mundo están ahora acudiendo a países como Colombia como refugio de sus capitales, como nuestros bonos. ¿Quién iba a pensar hace unos años que los bonos soberanos de la República de Colombia iban a estar mejor cotizados en los centros financieros internacionales que los bonos soberanos de España, de Italia, inclusive de Francia? Eso era impensable, pero eso está sucediendo. Y por eso es tan importante que ese optimismo, esa unidad y ese puerto de destino, que no es nada diferente a nuestro plan de desarrollo, más seguridad, más empleo y menos pobreza, lo mantengamos siempre presente y trabajemos todos unidos para lograr esas metas. Y yo estoy muy optimista en este primer año porque hemos logrado muchísimo en acercarnos a esas metas. Hemos logrado muchísimo en lograr posicionar nuestro país
como un país relevante en el escenario internacional. Mire lo que sucedió esta semana. Allá estábamos en México, una visita de Estado. El presidente mexicano, las altas cortes mexicanas, el Congreso mexicano, los empresarios mexicanos, señalando a Colombia como un ejemplo. Ellos tienen dificultades en su lucha contra el narcotráfico, contra los carteles. La gente decía, mire lo que ha hecho Colombia. Y yo les decía, perseveren, perseveren, no vayan a desviarse, que cuando uno persevera logra los objetivos. Lo que dijo el presidente Lula hace 2 días aquí en Colombia, que Colombia estaba, ¿quién iba a creer?, de líder regional, dicho por el presidente Lula, que esa política internacional nuestra nos ha colocado en una situación de privilegio en el escenario mundial. ¿Quién iba a pensar que íbamos a estar a 1 año de habernos posicionado presidiendo UNASUR, miembros del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, inclusive presidiendo, como lo hicimos en abril, ese consejo, o presidiendo en forma pro tempore la Comunidad Andina de Naciones? Todo eso en beneficio de los objetivos del Plan de Desarrollo: más empleo, más seguridad y menos pobreza. En la parte económica va marchando muy positivamente, las cifras de crecimiento así lo indican. El empleo se ha venido generando mes tras mes, y por eso las cifras de desempleo desde agosto del año pasado vienen bajando mes tras mes, pero no vienen bajando de cualquier manera, vienen bajando de una manera la más positiva posible, y es creando empleo formal. Las cifras últimas del DANE que nos señalan que el desempleo está por debajo del 11% ya, 10.9%. Y acuérdense que nuestra meta para los 4 años era colocarlo por debajo de 10%. Y yo creo que esa meta la vamos a lograr no en el 2014, sino este año. A final de este año, yo creo, tengo plena fe que vamos a lograr esa meta, y después será, un objetivo es mantenernos por debajo del 10 y seguir bajando, como lo hicimos con la inflación hace 10 años, que nos propusimos. Yo era ministro de Hacienda, le dije al presidente Pastrana, tenemos que bajar la inflación a 1 dígito, porque ese es el impuesto más regresivo que tiene una población, porque los únicos que ganan con la inflación son los que tienen activos, y los que tienen activos son los ricos. Los pobres se les come su poder adquisitivo la inflación. Y hicimos un esfuerzo con el Banco de la República y bajamos la inflación, y hoy las cifras de inflación de ayer que publicó el DANE, seguimos cumpliendo la meta entre el 2 y el 4%. ¿Quién iba a pensar hace 15 años que Colombia iba a tener una inflación por debajo del 4, del 3% en forma sistemática? Es lo que queremos hacer con el desempleo, tener un desempleo de 1 solo dígito y un empleo formal. Las cifras últimas señalan que por primera vez en 15 años el empleo que se ha venido creando es empleo asalariado, empleo formal, más que el empleo llamado de cuenta propia, el empleo informal. Y eso es algo bien importante, porque entonces quiere decir que estamos haciendo las cosas bien y estamos produciendo resultados donde más nos interesa. Y esas son cifras que creo que hay que celebrar, y hay que mantener el rumbo nuevamente, ese puerto de destino. Hay que usar todos los vientos. Hay una frase muy linda que yo uso con frecuencia ahora que veo esta laguna tan maravillosa. Si uno se pone a navegar y no tiene un puerto de destino, para los que no son marinos, es muy difícil navegar, porque los vientos cambian. Entonces es muy difícil mantener estabilidad en el botecito que uno tiene como para navegar. En cambio, si uno tiene un puerto de destino, uno usa los vientos para llegar a ese puerto de destino. Eso es lo que estamos haciendo en el gobierno.
nos fijamos un puerto de destino y estamos usando todos los vientos, favorables o desfavorables, para lograr esos objetivos. Y vamos bien, hemos avanzado mucho, pero hay que reconocer que es muchísimo más lo que tenemos que avanzar. Estamos por buen camino, pero hasta ahora estamos en los primeros pasos, en los primeros tramos. Lo importante es perseverar y continuar el rumbo. Y uno de los temas para lograr el último objetivo, que para mí es el más importante, el de reducir la pobreza. Ayer le decía a unos compatriotas de Soacha, que estábamos en la inauguración de un comando de la policía allá en Soacha, que nosotros tenemos que deshacernos de unos títulos vergonzosos y vergonzantes que tenemos los colombianos, y ese es un propósito nacional. El título de ser uno de los países con más desempleo de América Latina, ya afortunadamente nos estamos quitando ese título, de ser uno de los países con más pobreza, porcentaje de la población pobre, uno de los más altos de América Latina, y ser uno de los países más desiguales de América Latina. Y como América Latina es uno de los continentes que tiene más pobreza y más desempleo, pues somos uno de los países con más desempleo y más pobreza y más desigualdad del mundo entero. Por eso es que el plan de desarrollo lo que quiere atacar es la generación de empleo y reducir la pobreza. Y el tema que hoy nos concierne, el tema agropecuario, tiene un impacto muy directo en esos objetivos, porque si logramos esa revolución del sector agropecuario que queremos, porque lo que estamos haciendo es una verdadera revolución, porque queremos atacar varios problemas al mismo tiempo del sector agropecuario, pero si logramos eso, este país va a cambiar y va a cambiar para bien por el resto de nuestras vidas. Le vamos a dejar a nuestros hijos un país mucho mejor. La ley de víctimas y restitución de tierras, la reparación de las víctimas, por supuesto, ya de por sí es un gran desafío, pero restituir las tierras a los campesinos que fueron despojados de sus tierras. Es un desafío enorme, pero imagínense ustedes a esos miles de campesinos nuevamente con sus tierras produciendo y exportando en un mundo que está entrando en una crisis alimentaria. Lo hablábamos también con el presidente Lula. Ellos han hecho unos desarrollos agropecuarios enormes, y el impacto de lo que allá hicieron en Brasil sobre la pobreza fue monumental. Por eso yo decía con cierto humor que cuando a mí me preguntaban qué quiero ser cuando grande, yo decía, pues yo quiero ser como el presidente Lula, porque cuando terminó su mandato pudo decir, reduje la pobreza de una forma muy importante, y eso es lo que yo quisiera poder decir cuando terminemos este mandato, que redujimos la pobreza muy importante. Y si somos exitosos en esta locomotora del sector agropecuario, de darle a los campesinos los instrumentos para poder producir, de elevarles su nivel de vida, que sus hijos puedan ir a una buena escuela, de darles asistencia técnica, de concentrarnos, algo que hemos hablado mucho con el ministro Juan Camilo, de concentrarnos en la mujer campesina, que es tal vez el sector más vulnerable y más pobre de toda la población, y concentrarnos en mejorar su nivel de vida, el impacto social, el impacto en la economía va a ser muy, muy importante. Por eso quisimos hacer este acuerdo para la prosperidad aquí en Boyacá, porque aquí en Boyacá es un laboratorio. Aquí no están las grandes extensiones, la mayoría de los que producen en el campo son pequeños campesinos. Aquí hay una oportunidad enorme de poner a prueba nuestras políticas. La pobreza en Boyacá, en los sectores rurales,
y la mujer campesina es una pobreza que tenemos que atacar de frente y tratar de mejorar esas condiciones, la infraestructura y todo lo que hay alrededor de este deseo y de este objetivo, pues aquí en Boyacá se puede manifestar de forma muy importante y por eso quisimos hacer este acuerdo para prosperidad en Boyacá. De manera que muy complacido de estar aquí en Boyacá, en Paipa. A propósito de Paipa, aquí veo a quien me pidió hace mucho tiempo un centro de entrenamiento deportivo. ¿Cómo es que es su nombre? Jacinto. Yo me acuerdo, Jacinto. Pues mire, esa solicitud que usted me hizo, ¿hace cuánto me la hizo? Doctor Klopatowski, ¿dónde está el doctor Klopatowski? ¿Salió? Bueno, pues yo le digo, ese centro se está construyendo aquí al ladito, aquí al ladito. Y apenas esté listo, lo invito porque usted es en parte responsable para que lo inauguremos. Estamos invirtiendo una plata importante y queremos que eso atraiga más deportistas como los de la selección, para que se inspiren, para que aspiren a este aire, se inspiren en Boyacá y sigan rindiendo en forma importante para nuestro país. De manera que aquí vamos yo creo que en buena dirección. Y finalmente, cuando les decía que ayer en Soacha habíamos manifestado que teníamos algunos títulos vergonzantes que queremos quitarnos de encima. Otro título vergonzante que queremos quitarnos de encima es la lentitud y la ineficiencia de nuestra justicia. Ahí hay un reto muy importante. Y fue por eso que desde que el primer día nos propusimos no solamente restablecer unas buenas relaciones con la justicia, que es importantísimo para que los poderes públicos trabajen en forma armónica y es algo que vamos a seguir manteniendo, que entre los poderes públicos haya respeto, y no solamente entre el Ejecutivo y el Poder Judicial, sino entre el Ejecutivo y el Poder Legislativo, y entre el Poder Legislativo y el Poder Judicial. Esa armonía y ese equilibrio hay que irlos restableciendo. Y nos propusimos iniciar un diálogo y una concertación con las Cortes para ver qué reformas se requieren para hacer de nuestra justicia una justicia más eficiente, más pronta, más eficaz, que todo el mundo tenga acceso a la justicia. Es un derecho fundamental de todo colombiano, a una pronta justicia, y que los colombianos generen más y más confianza en sus instituciones y en su justicia. Llevamos un año discutiendo. Yo soy el primero en ser conscientes que las reformas legales, una reforma constitucional, no es la panacea ni es la solución, pero facilitan la puesta en marcha de políticas que hacen de la justicia una justicia más eficiente. Y como es normal, de eso no podemos sorprendernos ni debemos alarmarnos, es totalmente normal que ese proceso produjo algunos acuerdos y produjo otros desacuerdos, donde no se pusieron de acuerdo el señor ministro del Interior, el señor ahora ministro de Justicia designado y las Cortes. Inclusive entre las propias Cortes no se pusieron de acuerdo entre ellas. Eso es normal, porque es una discusión política, académica, técnica, y donde hay puntos de vista diferentes. Ahora, lo que dijimos desde el 7 de agosto, lo que dijimos cuando a las Cortes les propusimos este diálogo, es que si no nos ponemos de acuerdo, el árbitro
natural de esos desacuerdos, quien debe de definir, quien tiene la última palabra, es el Congreso de la República, a quien hay que respetarle también su majestad y su independencia. Y por eso nosotros presentamos ante el Congreso la propuesta que el gobierno cree. Podemos estar equivocados de pronto, pero de buena fe creemos que es la propuesta que más le conviene a la justicia y al país. Si hay otras propuestas alternativas, que las hagan conocer. A nosotros no nos hicieron conocer. Si quieren algún procedimiento alternativo, nada está escrito sobre piedra. Estamos totalmente abiertos a que en el Congreso se discutan diferentes alternativas y se tomen decisiones, y el Congreso tiene que tomar decisiones. Ahí hay una responsabilidad del Congreso. Alguien me preguntaba, ¿cómo puede el Congreso volver a recuperar su majestad, volver a recuperar su prestigio? Pues haciendo lo que ha venido haciendo el último año, legislando, porque hay que reconocerle al Congreso, y eso es otro de los grandes logros de este primer año. Esa legislatura que se aprobó en este primer año es realmente histórica. Y en el mundo entero están señalando a Colombia como una democracia que es capaz de tomar unas decisiones difíciles en momentos apropiados. Y nos ven con cierto celo, nos ven con cierta envidia. Miren lo que está sucediendo en Colombia. Miren que son capaces, por un lado, de pasar una reforma constitucional donde incluyen el criterio de sostenibilidad fiscal en la Constitución, y al mismo tiempo son capaces de aprobar una ley para reparar las víctimas y restituir las tierras a los campesinos todavía en medio del conflicto. Miren esa maravilla lo que está sucediendo. Y esa sola decisión del Congreso de la República de incluir el criterio de sostenibilidad fiscal para que sea tenido en cuenta en los fallos de la justicia, en las decisiones del gobierno, en las leyes del propio Congreso, eso solo hecho, ¿qué significó? Que en nuestro país, las tres grandes calificadoras de riesgo, la que le acaba de bajar la calificación a Estados Unidos, ni más ni menos, nos haya otorgado lo que llaman grado de inversión. O sea, nos dio la bendición de que ustedes están haciendo las cosas bien. ¿Y eso qué significa? Que nuestros créditos bajan de costo, de precio. Y por eso hicimos la emisión más grande que ha hecho Colombia en su historia, de bonos soberanos, donde la demanda por los bonos se multiplicó por 5 frente a lo que nosotros necesitábamos. Es decir, por cada peso que nosotros necesitábamos, nos ofrecieron 5. ¿Y a qué costo? Al más bajo de nuestra historia. Y eso, ¿en qué se traduce en la vida cotidiana de todos nosotros? Que los créditos nuestros también bajan. Esa es una consecuencia de las decisiones del Congreso. Entonces, el Congreso recupera su majestad, recupera su confianza legislando, como debe de decidir, como bien le parezca, sobre la reforma de la justicia, sin dejarse presionar de nadie. Y si piensa que la justicia tiene que operar de esta forma o de otra, pues los demás poderes tenemos que someternos a lo que el Congreso diga, porque el Congreso es el que hace las leyes, no las hace el Poder Ejecutivo y no las hace el Poder Judicial, las hace el Congreso de la República. Y eso hay que respetarlo. Por eso yo decía, respetémonos todos. El Congreso de la República hay que respetar su majestad, a la justicia hay que respetar su majestad y al Ejecutivo hay que respetar su majestad. Esa es la forma como las democracias funcionan y son eficaces. Y por eso también queremos y aspiramos a que en la justicia podamos seguir avanzando, porque tenemos uno de los títulos también más vergonzantes. Resulta que en todos los estudios que hacen sobre competitividad del país, Colombia aparece en los últimos lugares, por allá con unos países africanos y con Guyana, como el país donde más se demora la justicia en resolver los conflictos. ¿Y quién sufre? La gente, el pueblo, son los que sufren las consecuencias de eso. Por eso, lo que sucedió esta semana
no es nada anormal, es totalmente lógico y dentro de los cauces democráticos. Nadie tiene por qué sentirse ofendido, ni por qué sentirse agredido, porque se hacen propuestas. Por Dios, estamos en una democracia y con libertad de expresión y con libertad de pensamiento que está además estipulado en nuestra Constitución. De manera que en forma democrática sigamos trabajando. Donde nos ponemos de acuerdo, perfecto. Donde nos ponemos en desacuerdo, pues acudimos al árbitro natural, en este caso, el Congreso. De manera que vamos, repito, por buen camino. Tenemos que mantener esa unidad, tenemos que mantener ese optimismo, y uno de los elementos que nos va a ayudar a mantener ese optimismo y a lograr esos objetivos es el sector agropecuario, donde estuvimos con el ministro Juan Camilo rindiendo cuentas sobre un plan de choque en materia de formalización y restitución de tierras. Nos habíamos propuesto que para el 7 de agosto íbamos a entregarle a los campesinos 350.000 hectáreas. Ya hemos logrado 361.000 y vamos a entregarle de aquí a finalizar el año 500.000 hectáreas, y eso lo vamos a cumplir. Y eso, pero como lo hemos dicho, no solamente entregarle a los campesinos su tierra con su título para que sean sujetos de crédito, para que se formalicen, sino también darles crédito para que puedan producir, darles asistencia técnica, abrirles los mercados y volverlos una parte importante del progreso de nuestro país. De manera que ese es el tema de hoy, y ningún departamento más apropiado que nuestro departamento, señor gobernador. De nuevo, muchas gracias por su siempre muy generosa hospitalidad. Usted siempre ha sido un gran aliado en todos estos propósitos, se lo agradezco mucho. Lo que usted ha hecho y la mayoría de sus alcaldes en esta ola invernal, y la forma como ustedes han venido colaborando, lo único que suscita de parte mía es gratitud, señor gobernador. De manera que muchas gracias y manos a la obra.